Hermanitos, durante varios domingos hemos estado hablando sobre el poder de algo. Hemos hablado del poder de la alabanza, hemos hablado del poder del perdón, hemos hablado del poder de otras áreas. Hoy queremos hablar del poder del servicio, el poder del servicio. Y el tema que quiero hablar en el poder del servicio es que cualquier servicio a Dios es de importancia estratégica. Cualquier servicio a Dios es de importancia estratégica. Y quiero que vayamos por favor a Números capítulo 4, versículos 1 al 16. Vamos a hablar del poder del servicio. Muchas veces tenemos la errónea, la equivocada idea de que hay diferentes servicios en la iglesia y que algunos de ellos son de menor importancia. Pero con la palabra de Dios quiero demostrarle el día de hoy que para Dios ningún servicio es de poca o nula importancia. Si la persona que pone las sillas cree que su servicio es de poca importancia, hoy usted va a comprender a través de la Biblia que para Dios es importante, desde la persona que barre, desde la persona que se pone en la puerta, la persona que trabaja en la escuela dominical, y que Dios, escúcheme, Dios planifica perfectamente el trabajo. Y Dios espera que nosotros también planifiquemos, que seamos ordenados, que seamos disciplinados, que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con devoción, lo hagamos con entrega, con pasión, todo. Si usted trabaja en un ministerio de alabanza, que usted prepare más su corazón que su vestimenta, que usted prepare más su vida, su alma, su espíritu. Sea que usted venga, tan solo que usted venga a barrer, a sacudir con un trapito, que usted sepa que Dios se lo recibe. Dios le recibe eso de manera muy especial. Y usted es una persona importante a los ojos de Dios. Y yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Con la Biblia. Números 4, 1 al 16. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según sus casas, las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón y extenderán encima un paño todo de azul. Me encanta porque a Dios le encanta el color azul, hermanos. En toda la Biblia usted va a ver que a Dios le gusta ese color y simboliza el bautismo de Jesús, hermanos. Y le pondrán sus varas, y sobre la mesa de proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderá sobre ella un paño carmesí, simboliza la sangre de Cristo, el paño carmesí, y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, y tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabileras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas, y sobre el altar de oro extenderás un paño azul, y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarás todos los utensilios del servicio que hacen uso en el santuario, y le pondrás un paño azul, y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones,
y los tocarás sobre unas y los colocarás sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, oiga, del altar quitarán la ceniza y extenderán un paño púrpura. Significa Jesucristo es rey. El color púrpura era de los reyes. Jesucristo es rey significa. Y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que sirven las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán en él la cubierta de pieles de tejones. Y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Las cosas de Dios no se pueden tocar con las manos con pecado, hermanos. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estarán el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Todo el capítulo sigue diciendo de las otras familias. Los coatitas, los meranitas y los gersonitas son las tres familias que Dios escogió para servir en el santuario. Triste es que tenemos la idea equivocada de que existen trabajos de poca importancia para Jesucristo. Todo trabajo para Dios es de un valor estratégico. Todo ministerio, todo servicio para el reino de Cristo tiene una gran importancia en el corazón de Dios. Asumir que hay ministerios de poca importancia en la iglesia es una idea totalmente equivocada. La Biblia nos demuestra cuán equivocados podemos estar si es que así pensamos. En el transporte del tabernáculo y de todas sus pertenencias, había diversas formas de trabajar, diversas funciones, atribuciones de estas tres familias de Leví. Según Números capítulo 4, cada una de estas familias y sus descendientes les dio atribuciones especiales. Podemos ver detenidamente en Números capítulo 4, versículo 24 en adelante, el trabajo que le dio a los gersonitas, los hijos de Gersón. Ellos tenían que cuidar las cortinas, tenían que cuidar la cubierta, tenían que cuidar todos los utensilios que se usaban y sobre todo en el montaje y desmontaje de todo el tabernáculo. Este trabajo, por supuesto, lo podían hacer unas 30 personas. Pero Dios dijo, no, quiero que lo haga todo gersonita de edad de 30 a 50 años. Cuando usted va al versículo 40 de Números capítulo 4, dice que eran 2,630 personas. Y uno dice, si ese trabajo lo podían hacer 30, ¿por qué Dios dio la orden que lo hicieran 2,630 personas por turnos? Porque Dios no quiere sacar a nadie. Dios quiere que todos en la iglesia participemos. Lamentablemente, a veces pasan años y usted y yo no queremos participar en nada, nos da miedo o creemos que Dios no va a tomar en cuenta nuestro trabajo. Pero Dios dijo a todas estas personas, y si usted lee ahí en esos versículos está el censo de cada uno. Una familia eran más de 3,000, la otra eran 2,760. O sea, si 30 personas podían hacer el trabajo, ¿por qué Dios da la orden que armar y desarmar las cortinas lo hicieran 2,630 personas? Porque Dios no quiere dejar a nadie afuera. Dios quiere tomar en cuenta a todo el mundo y quiere dar un ejemplo que no hay nada sin importancia que usted pueda hacer. Quitar y colocar una cortina, cualquiera lo puede hacer. Pero Dios dice que había que prepararse, que había que estar en santidad para poder hacerlo. Otro ejemplo de la importancia de esto es que Dios ordenó que todos los utensilios santos
fueran envueltos por Aarón y sus hijos. Los coatitas no podían tocar nada sin que antes aquellos lo envolvieran, porque es cosa santa, dice, y si los otros lo tocan, van a morir, dice. Y este es un simbolismo, hermanos. Es cuando usted y yo tenemos celos de que por qué yo no hago lo que aquel hace. A veces no estamos conformes con lo que hacemos, quisiéramos hacer lo que otro hace. Yo quisiera tocar un instrumento como lo toca don Noé, pero a mí Dios no me dio ese don. Se lo dio a él. Y Dios santifica a la persona que canta, a la persona que dirige, a la persona que da una clase de escuela dominical. Dios la ha santificado, la ha escogido para eso. Yo no debo sentir ni celos ni rencor, no debo molestarme. Es una cosa santa, es una cosa sagrada. Aún la persona que pone las sillas es una persona que de manera santa Dios le escogió. Una persona que barre, una persona que cuida un niño en la sala cuna, es una persona que Dios escogió específicamente para eso. En otras palabras, todos tenían que santificarse para hacer una obra. Y la tenían que hacer con sumo cuidado, con delicadeza, pues eran objetos santos, eran objetos preciosos, valiosos. Los encargados de transportar, armar, desarmar, cuidar, tenían que estar en perfecto estado. El tabernáculo, su mobiliario, era movido por estas tres familias de Levíticos. Los coatitas, los gersonitas y los meraritas eran los escogidos por Dios. Y hermanos, para poder dimensionar, comprender, reflexionar sobre el servicio del tabernáculo, es importante observar que tenían diferentes características. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy. Vamos a aprender cuatro cosas del servicio en el tabernáculo. Número uno, la obra en el tabernáculo era variada. Número uno, la obra en el tabernáculo era variada. Ponga atención, los meraritas, eran encargados de los fundamentos del tabernáculo. Usted lo va a leer en los versículos 31 y 32. Estos son las basas, las columnas, las tablas, las barras, las estacas. Ellos tenían que levantar todo esto. Y se necesitaban primero las basas y las columnas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos eran encargados de los fundamentos. Para poder levantar el tabernáculo, primero tenían que colocar las basas. ¿Y eso qué significa bíblicamente? Significa las verdades fundamentales. Los principios bíblicos deben ir siempre en el primer lugar. Esa debe ser la obra de los pastores, de los maestros, pero específicamente es la obra del evangelista. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3:11. No hay otro fundamento. El fundamento mayor de la iglesia se llama Jesucristo. Las basas de plata que están descritas en Éxodo 26, 15 al 37, describen y nos hablan poderosamente sobre la redención de Jesucristo. No hay mucho tiempo para que yo explique, hermanos, pero eran dos como piecitos de plata. En esos dos piecitos de plata se colocaba una columna, y esa columna tenía unas espigas que lo detenían todo. Y la plata en la Biblia, y sobre todo en Éxodo 26, simboliza que Jesucristo pagó la redención por nosotros. Pagó el precio. Y se recuerda que a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Jesús pagó el precio por nuestra redención, hermanos. Eso mismo representa el rescate de nuestras almas. Y Éxodo 30, 11 al 16 nos demuestra la sangre redentora de Cristo a través del tabernáculo. Los gersonitas se encargaban de los elementos de unión
¿Estos cuáles eran? Las cortinas, las colgaduras, las basas y las columnas pueden ser fuertes, pero están desnudas, están descubiertas. Sin las cubiertas y las cortinas, de hecho no existiría el tabernáculo. Y estas pueden representar la obra del pastor, ligándolo, embelleciéndolo todo con las cubiertas, con las colgaduras. Y exactamente es la doctrina que Jesucristo dejó en la iglesia. Las cubiertas y las cortinas unían entre sí cada una de las columnas. Los pastores, hermanos, no son solo los que tienen título. Hay gente que tiene un corazón pastoral para pastorear familias. Son ese tipo de personas que unen la iglesia a las familias, no que las desunen. Gersonitas siguen habiendo en las iglesias y son esas personas que traen unidad a la iglesia, que traen comunión a la iglesia. Todos somos uno en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:28. Mire cómo dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Amén, hermanos. Las terceras familias eran las coatitas, hijos de Coat. Ellos se encargaban de los elementos de allegamiento. Esto es, todos los utensilios del santuario. Los utensilios puestos en el santuario simbolizan el camino a Dios. No se podía hacer ningún trabajo en el tabernáculo sin ellos. Todo aquello era impotente hasta que no se acabara el trabajo de los coatitas. Esa es la función del maestro de escuela dominical. Estos tres dones, pastores, evangelistas y maestros, son vitales en la iglesia. Los diáconos, los que están para servir en la iglesia, todos y cada uno de ellos tienen que servir en la iglesia con amor, con servicio. Por eso la Biblia dice que Él mismo dio a unos los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros los pastores y maestros, a fin de equipar y completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Cada una de estas familias simboliza y representa lo que ahora somos en la iglesia. Nadie puede excluirse. Nadie puede decir: yo no tengo el don, yo no tengo el talento. Dios te dio una habilidad, una capacidad, y tú tienes la dignidad que nosotros habíamos perdido por el pecado. Hermanos, cualquiera podría decirte a ti o a mí: usted no puede predicar el evangelio porque usted era un borracho. Sí, yo era, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe por medio de aquel que me amó. Él me cubrió con su sangre. Usted puede decir: es que usted era una mujer del mundo. Sí, pero ahora soy de Dios. Dios me cubrió con su sangre. Me cubrió con la plata que Él pagó el precio en la cruz. Me dio redención eterna. Nadie puede hacerse de menos en el trabajo del Señor. El trabajo, por ejemplo, de maestro debe lograr que los seguidores de Jesucristo deseemos tener una relación de intimidad, de adoración al Señor. El maestro, el evangelista, el pastor, el diácono, cualquier servidor debe realizar su trabajo como un mandamiento bíblico. El verdadero maestro, el verdadero siervo de Jesucristo no solo guiará a otra persona, sino que lo hará con su propio ejemplo de manera santa. El maestro, el diácono, el servidor, cualquiera que sea, hermanos, todo siervo de Jesucristo será guiado mediante el poder de su Santo Espíritu. Si usted le pide el auxilio al Espíritu Santo, Él se lo va a mostrar, hermano. Si dice: es que yo no sé cómo hacer esto, y yo le creo que usted no sabe, pero el Espíritu Santo nos auxilia.
Yo recuerdo que cuando me convertí, antes de un mes, el pastor me dijo, dicen que usted está estudiando para arquitecto. Sí, le dije, y ya me puso a hacer. Y yo le dije, pero yo no sé qué hacer en la iglesia. Dios lo va a ayudar, me dijo. Y ya me puso. Y antes de un mes ya me tenían a mí dando clases de escuela dominical. ¿Y qué? Dijeron los patojos, acaba de venir. Y en verdad que yo le dije, auxíliame. Y el Señor me permitió. Y yo no creo que usted sea menos que nadie, hermano. Usted vale mucho. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Usted vale mucho. Usted es valioso. Usted, hermana, es valiosa. No se haga de menos. Dios la puso a usted para orar, para ministrar, quizás para sanar a alguien. Quizás usted tiene dones, talentos, habilidades de poder de hacer milagros, pero usted se desmerece a sí mismo, diciendo yo nunca he hecho nada. Que no le importe si los gersonitas nunca habían hecho un tabernáculo, los coatitas jamás habían hecho nada, todos venían de ser esclavos, todos éramos esclavos del pecado, y cuando venimos a Cristo, Cristo nos quiere redimir, quiere darnos la dignidad que se perdió por causa del pecado. Cuando usted habla, oye que dicen en las noticias, es que toda esta gente está haciendo huelga porque quieren agua digna, quieren una casa digna. Las casas no tienen dignidad, los servicios no tienen dignidad, solo el ser humano tiene dignidad cuando es comprado por la sangre de Cristo. Número 2. La obra del tabernáculo era ordenada por Dios. Si usted ve en los primeros versículos del 1 al 4, es Dios quien da la orden. Y Hebreos 5:4 nos lo respalda en el Nuevo Testamento. Si usted me dice, pastor, eso es del Antiguo Testamento, amén. Pero en el Nuevo Testamento dice, nadie toma sobre sí esta obra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5:4. O sea, todos tenemos un llamado de Dios. ¿Podría uno imaginarse a otros haciendo las basas, las cubiertas, los vasos y construyendo un tabernáculo que no fuera por estas tres familias? Todo ello no sería más que una burda imitación, no sería más que una simple ficción y una burla. ¿Por qué? Porque no serían las basas de Dios, ni las cubiertas de Dios, ni los vasos de Dios, ni los siervos de Dios. Hermanos, hay iglesias que contratan servicios de afuera para gente poner en las puertas. Nosotros fuimos a unos talleres hace 2 años a recibir unos cursos, y bien bonito cómo nos recibieron en la entrada, nos aplaudieron, y nosotros a recibir un taller íbamos. Entonces ya yo con la curiosidad y un poco con vergüenza, hermanos, dije, ay, si en mi iglesia hubiera sido un gentío para recibirlo a uno en la puerta. Y les fuimos a preguntar, hermanos, ¿y ustedes de qué ministerio son? No, nosotros nos contrataron. Nosotros somos de una compañía, nos contrataron para venir aquí a aplaudirnos. Hermanos, esa es una burla. ¿Y qué hubiera sido si no son los gersonitas, los coatitas? Hubieran muerto. Porque Dios los había apartado en santidad para tocar las cosas santas, hermanos. Dios lo escogió a usted, hermano, no se desprecie. Dios lo llamó a usted, hermana, a usted, hermano. Es a usted que lo está llamando el Señor, no está llamando a alguien de la calle. Cualquier iglesia podría contratar a alguien para que lo haga, pero Dios pagó un precio santo, glorioso por usted, para que usted en gratitud lo haga para el Señor, hermano. Amén. Y todos los que hacían el trabajo era santo y especial, y todo lo que realizaban era en beneficio de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo era donde hacían los sacrificios. Allí era donde se paraba el sacerdote Aarón y hacía un sacrificio primero por sus pecados,
pero luego en la Pascua hacía un sacrificio anual por todo el pueblo. Todo lo que se hacía en el tabernáculo era para beneficio del pueblo. Todo lo que usted haga en la iglesia es para beneficio, redención, santidad y proposición de la gracia de Dios para la iglesia, para todos. Cualquiera que sea el servicio que usted haga, sus tareas, sus responsabilidades podían ser diferentes, variadas, pero habían sido ordenadas por Dios mismo y deberían haber sido hechas en unidad, hermanos. Toda la obra del Señor debe hacerse en unidad. Ese es el tercer elemento. No podemos trabajar en desunión. Una familia que no esté unida se destruye. Imagínense estas tres familias trabajando ahí. Una familia eran 2.630, la otra familia eran 2.760 y los otros eran como 3.000, dice la Biblia. Y si no hubiera habido unidad entre ellos. 1 Corintios 12, 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, en Él mismo. El ministerio de los gersonitas, de los coatitas, de los meraritas, era en unidad y era para la gloria de Dios. Ellos tenían como propósito el bienestar de la casa de Dios, y al usar cada uno sus dones, sus talentos, sus habilidades, lo hacían con esmero, con amor, con delicadeza, con devoción, con humildad, entendiendo que era por un llamado de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que todos en Shalom y todos en otras iglesias, cada uno somos llamados por el Señor a ministrar y a servir a otros en unidad como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Imagínense ustedes que los gersonitas tuvieran envidia de los coatitas, el trabajo no se haría. Es que yo quiero mejor poner las cortinas, y no, Dios le dio a cada uno lo que tenía que hacer. Y Dios bendijo a Israel, hermanos. Haga lo que usted le toque hacer, Dios lo va a bendecir. Porque el número 4, el elemento número 4 es que la obra del Señor siempre será recompensada. Porque todo lo que usted siembra, Dios hará que usted lo coseche. El Dios Todopoderoso que ha prometido desde el principio recompensar y premiar a los que son fieles. En Deuteronomio 18, 1 y 2, el Señor les prometió que sería su heredad y su porción por siempre, ya que ellos no recibirían territorio. Los levitas no iban a recibir una parte de territorio como las otras tribus, pero Dios dijo: yo voy a hacer su bendición, yo voy a hacer su porción. Ezequiel 44, 28 dice, afirma: yo soy su posesión. Imagínense que usted hoy en día no es levita, pero usted tiene la posesión de Cristo en su corazón. Y Dios dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Los que se consagran a la obra del Señor encontrarán todo en Él. 1 Corintios 9:13 dice: los que sirven al altar participan del altar. Esto es la presencia gloriosa del Señor. Imagínense, solo Moisés podía entrar cuando la gloria del Señor se aparecía en el templo. Hoy la gloria del Señor se aparece en las iglesias y usted puede estar ahí y disfrutar de la gloriosa presencia del Señor. Pero si usted y yo no disponemos del corazón, no vamos a disfrutar de esa gloriosa presencia. Los que sirven al Señor, el Señor los premia.
Y toda persona que desea ser fiel al Señor, un día usted escuchará de los labios mismos del Señor: bien siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es de notar que aunque no todos harían lo mismo, todos sí recibirían su recompensa. Pablo afirma que en nuestra iglesia debe trabajar como un solo cuerpo, muchas partes, muchos órganos, todos con funciones diferentes. La iglesia, por medio del esfuerzo, la participación, el servicio, el ministerio de cada uno de sus miembros, realiza diferentes obras y satisface diferentes necesidades. Tenemos que comprender que en la iglesia resultan los problemas cuando nosotros queremos tener un llamado diferente al que Dios nos dio, cuando somos celosos del trabajo que hace otro, cuando no queremos someternos con humildad al servicio encomendado, cuando un líder, un maestro, un pastor nos encomienda algo y nosotros renegamos o no queremos someternos. Hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servir, todos tenemos la oportunidad de ministrar, todos podemos someternos al llamado divino de Dios. Participemos con gozo, sembremos con amor, ministremos con santidad, seamos fieles y a su tiempo cosecharemos. ¿Cuál es el desafío de hoy, hermanos? Si usted tiene un llamado, obedézcalo, abrácelo con amor, no lo desprecie, no lo desvalorice por sencillo que parezca el llamado que Dios le hace a usted. Porque cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo va poniendo en lo mucho. ¿Tiene usted un llamado? Sométase con humildad. En su tiempo Dios lo exaltará. Mire, José fue llevado hasta la prisión misma, pero se sometió con humildad. A donde llegó a trabajar, no a quejarse. ¿Y qué hizo? En su tiempo Dios lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo. Lo puso como salvador de todo un pueblo, de toda una nación, de todo el mundo conocido. Pero desde la cárcel sirvió con humildad. Usted tiene un llamado, protéjalo, no lo descuide, cultívelo, prepárese para servir mejor. Si Dios le dio un llamado a usted en la alabanza, cultive su voz, aprenda cosas de la música. Si usted tiene un llamado en evangelismo, en visitación, cultívelo, apréndalo a hacer correctamente. Usted tiene un llamado a ser un maestro, a ser un líder de jóvenes, cultive su llamado. No lo desprecie, no lo deseche, no lo descuide. ¿Tiene usted un llamado? Tenga gratitud por aquel que lo llamó. ¿Tiene usted un llamado? Cúmplalo. ¿Tiene usted un llamado y aún no sabe cómo servir? Venga. Miren, la escuela dominical ahora mismo se necesita gente. Pastor, yo no sé cómo hacer. Yo no sabía tampoco, pero yo me puse. Cuando Dios llama, ¿quién irá por nosotros? Dijo el Señor. Isaías, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Hermanos, hay mucha tarea por qué hacer aquí en la iglesia. Y Dios está pidiendo maestros, consejeros. Necesitamos consejeros, mujeres, hombres. Cuando gente viene a los pies de Cristo, necesitamos de su esfuerzo, de su trabajo. Necesitamos personas que trabajen con jóvenes. Necesitamos personas que trabajen con parejas. Dios está haciendo un llamado. Usted decide si lo toma o no la toma. Amén. Y un desafío más. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, usted puede entregarle su corazón hoy a Cristo. Incline su rostro. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús.